Vamos a empezar a ver el tema de álgebra de funciones. Entonces, dadas funciones perfectamente definidas con su regla de correspondencia, como por ejemplo la función y igual a f de x, cuyos pares ordenados son x, y, con su dominio definido, dominio de la función f, la función g de x, ¿no? Para diferenciarla de la anterior le hemos llamado z al valor de la función z, los pares ordenados serían x, z, con el dominio de g. Dadas estas funciones perfectamente definidas, se puede realizar operaciones algebraicas con 2, 3 o más funciones. ¿Qué operaciones? Las que nosotros conocemos? Suma, diferencia, producto y cociente. Entonces, hay dos cosas que tomar en cuenta. Al realizar las operaciones de funciones, lo que estamos haciendo es operar con el valor de la función. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa la función suma? Si yo quiero sumar la función f de x con la función g de x, acuérdense que f de x es el valor de la función para un x, g de x es el valor de la función para un x. Entonces lo que estoy haciendo es sumar los valores para un x que sea común a ambas funciones. Estoy sumando el valor de la función f en ese x más el valor de la función g en ese x, ¿no? Por eso los pares ordenados de la función suma serían x, porque el x es común para las dos funciones, y como ordenada el valor de la suma de las funciones, y más z, ¿no? Igual, al hacer la diferencia lo mismo, al hacer la diferencia estoy haciendo la diferencia de valores. Entonces, para un x común a ambas funciones, la función diferencia es la diferencia de los valores, f menos g, que sería la diferencia y menos z, ¿no? Y, valor de la función f, z, valor de la función g. Y así hacemos con el producto y con el cociente. Eso es lo primero. Al hacer operaciones con funciones estamos operando con los valores de la función para un cierto x. Ahora, como tengo que operar, que decía, ¿no? Para un valor, este x es común a f y a g, este x es común a f y a g en todos los casos. Por eso, la función resultante, sea suma, diferencia, producto, cociente, tiene como dominio el dominio intersección de las funciones f y g. Es decir, no es posible operar con las funciones para un valor de x en el cual una de ellas no exista, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner gráficamente, supongamos que tenemos supongamos que esta es la función f, completamente definida. Este es su dominio, ¿no? Dominio de f, valores de la función f de x. Y supongamos que tengo la función g, y la función g, pues a lo mejor la función g es esta. Esta es mi función g de x. Entonces, y el dominio de g de x es este valor hasta este intervalo. Esto sería el dominio de g de x, esto sería el dominio de f de x. Entonces, para poder operar con f y con g cualquiera de estas operaciones, no puedo sumar f con g en esta zona, porque para un x como este, existe f de x, pero no existe g de x. No puedo operar en esta zona, porque para esta zona existe f de x, pero no hay g de x. Entonces, ¿dónde realizo la operación? En el dominio que sea común, en el dominio que sea válido para ambos. Y eso es lo que significa la intersección de dominios. Entonces, importa mucho el concepto, o sea, no nos mecanicemos a decir simplemente para encontrar el dominio de la función resultante intersecta, o sea, intersectamos por esto, porque en otros valores que no estén en el dominio de alguno de ellos, o sea, la función no existe para un x que no esté en su dominio, ¿está claro? Y adicionalmente, en la función cociente, como vamos a hacer justamente un cociente, ¿no? F de x sobre g de x o y sobre z, este cociente no lo puedo establecer para aquel valor de x que haga g de x 0. Entonces, en la función cociente, además de mirar el intervalo común, o sea, además de intersectar los dominios, tengo que eliminar aquellos valores de x que hagan g de x 0. O sea, es la única diferencia y el único paso adicional que hacemos en la función g de x.
la función, perdón, cociente f de x entre g de x. ¿Está claro? Vamos a hacer dos ejercicios. O sea, desde el punto de vista conceptual, esto es, desde el punto de vista operativo, es relativamente simple realizar las operaciones algebraicas. Vamos a hacer dos ejemplos, un ejemplo más bien simple y un ejemplo un poquito más elaborado.